Bien, seguimos con los solucionarios de Covematic. En esta oportunidad tenemos el tema funciones y proporcionalidad, lo que respecta a razonamiento y demostración. Bien, vamos a empezar. Tenemos ahí la función, dado la función f y la función g, calcula la intersección del dominio de la función f con el dominio de la función g. Recordemos que el dominio son las primeras componentes o los primeros números que puedes observar acá. En esta parte este es de f, el dominio es 2, 3, 5 y 9. Ese es el dominio. Mientras que para la función g el dominio es igual a 3, a 5 y 4. Son las primeras componentes. Entonces el dominio de f es, ahí lo tenemos, 2, 3, 5, 9, y el dominio de g es 3, 4, 5 o 3, 5, 4. Entonces la intersección, recuerda que la intersección son los números que se repiten, será el 3 y el 5. Esa es la intersección. Tenemos la alternativa A. Luego nos pide ya la función f de 2. Bien. Entonces primero vamos a encontrar lo que está adentro, el f de 2. O sea, de nuestra función vamos a hallar f de 2 cuando x vale 2. Cuando x vale 2. Cuando x vale 2. Simplemente reemplazamos en x 2 y 2. 2 por 2, eso es 4. 4 más 1, 5. Bien, entonces, y abajo es 2 menos 1, es 1, bueno. Y al final esto es 5. Quiere decir que nos pide hallar esto, ¿no? Pero yo ya sé que f de 2 vale 5. Entonces ahora tengo que hallar, fíjate, el f de 5. Cuando x vale 5, 5, 5. Entonces vamos a reemplazar cuando x vale 5. Cuando vale 5, cuando vale 5. 5 por 2 es 10. 10 más 1 es 11. Sobre 5 menos 1, 4. Quiere decir que f de 5, acá hay un error, tiene que ser f de 5. Listo. Error de tipeo. Quiere decir de que f de 5 es 11 cuartos. F de 5 es 11 cuartos. Y si lo quiero llevar a fracción mixta, simplemente divido 11 entre 4. Será pues 2, 2 por 4, 8, sobra 3. Por lo tanto será 2 enteros, 3 cuartos. Lo que tenemos ahí. Bien, en el siguiente es algo sencillo. Tenemos acá la función f y la función g. F de 1. Cuando x vale 1, el y vale 5. F de 1. Cuando x vale 1, y vale 5. Entonces esto vale 5 y por acá tenemos otro f de 1, vale 5. Ahora, el f de 3, fíjate, el f cuando x vale 3, el f de 3 vale 2. Pero es que acá le he puesto 2. Y acá también f de 3 también vale 2. Ahora tengo que hallar, fíjate, solamente g de 5 y g de 2. Hallemos g de 5. Pero en g, no en f, en g. G de 5 vale 4 y g de 2 vale 6. G de 5 vale 4 y g de 2 vale 6. 9 sobre 8 o 9 octavos. Alternativa C. Seguimos con la número 4. Nos dice f de x más 2 es igual a la raíz de x más 7 y g de x menos 1 es igual a la raíz de x más 8. Tengo que calcular el valor de f de 4 más g de 7. Bien, entonces vamos a empezar. F de 4. Tengo que obtener acá un 4 y para que sea un 4, fíjate que si es x más 2, para que dé 4, basta que el x, que este x de acá sea 2, porque 2 más 2 sería 4 y tendría f de 4, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Cuando este x vale 2, tendré 2 más 2. Cuando ese x vale 2, entonces 2 más 2 es 4 y 2 más 7 es 9. F de 4 es raíz de 9. Pero raíz de 9 es 3. Quiere decir que f de 4 vale 3. Fíjate, ya tengo que esto vale 3. Ahora tengo que hallar el g de 7.
Para que acá sea g de 7, fíjate que es x menos 1. Para que esto sea 7, basta que el x sea 8. 8 menos 1 es 7. Tendría g de 7. Entonces voy a hacer el cambio. Este tiene que ser 8. Tendré 8 menos 1. Ahí está. Si esto es 8, esto tendrá que ser 8. Entonces tendré 8 menos 1, 7. 8 más 8, 16. Y la raíz de 16 es 4. Dice que g de 7 vale 4. Recuerdas que f de 3 vale, f de 4 vale 3. Y ahora g de 7 vale 4. 4 más 3, 7. Si seguimos con la número 5, me pide, ya tengo f y g, f de g de 3. Primero sería lo de adentro. ¿Cuánto vale g de 3? Entonces cuando x vale 3, copio acá. Para hallar g de 3, quiere decir que x tiene que ser 3. X tiene que ser 3. 2 por 3 es 6 y 6 más 3 es 9. G de 3 vale 9. Por lo tanto, esto vale 9. Ahora tengo que hallar f de 9. F de 9 cuando x vale 9. Por lo tanto, lo copio cuando este x vale 9, cuando ese x vale 9. 9 por 4 es 36 y 36 menos 1, eso es 35. Quiere decir que f de 9 vale 35. F de 9 vale 35. Al final fíjate que f de g de 3 se redujo todo a 35. Alternativa B. Ahora tenemos la pregunta número 6. Dice que f de x es igual a x más 1 sobre 2x menos 1. Entonces lo que voy a hacer es simplemente copio la expresión y reemplazo cuando x vale 1. Cuando vale 1, cuando vale 1, cuando vale 1. 1 más 1 es 2. 2 por 1 es 2. Y 2 menos 1 es 1. Y 2 sobre 1 es 2. F de 1 vale 2. Ahora voy a hallar f de 3. De la misma manera, cuando x vale 3, cuando x vale 3, cuando x vale 3. 3 más 1 es 4, 3 por 2 o 2 por 3 es 6, menos 1, 5, sale 4 quintos. Luego f de 2 o cuando x vale 2. Cuando x vale 2, cuando x vale 2. 2 más 1, 3 y 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3 y 3 sobre 3, 1. Si lo reemplazo, f de 1 vale 2, f de 3 vale 4 quintos y f de 2 vale 1. Si lo reemplazo, al final al ser sobre 1 esto es como si no existiera, solo considero lo de arriba. Y para sumar lo voy a homogeneizar. A ver, para que como este es 5 voy a hacer que debajo del denominador haya 5. Para eso multiplico por 5 a lo que está abajo y para que este 2 no cambie, arriba también. Entonces obtendré 2 por 5, 10 sobre, debajo hay un 1, 1 por 5, 5. Fíjate que es lo mismo. ¿Cuánto es 10 entre 5? 2, vuelve a lo mismo. Pero al ser homogéneo 5, 5 se coloca un 5 y se suma 10 más 4, 14, 14 quintos. Y tenemos como respuesta la E. Acá nos faltó eso. Bien, sigamos ahora con la 7. Nos dice que el conjunto A son los x que pertenecen a los naturales, tal que 0 es menor que x y menor que 6. Y f es una función definida. Bien. Ya, lo importante acá es esta función f. En esta función, bueno, cuando es función, la primera componente no puede repetirse. Fíjate, acá es 1, acá es 4. Entonces, esa primera componente no se puede repetir. Acá es a más 1, pero no sabemos cuántos es. Pero fíjate que acá es 1 y acá es 1. No puede ser. Entonces, la única forma que para que este f es función es que sea algo parecido a esto. O sea, por ejemplo, la función f es igual a 1,4 por 2,3. Hasta ahora fíjate que esto es función, este dato. Y supongamos que tengo 1. No puede ser que haya dos primeras componentes.
La única posibilidad para que sea función es que la segunda componente tiene que ser igual a la otra segunda componente. O sea, si esto vale 4, esto vale 4. Es la única posibilidad. Por lo tanto, el f simplemente es igual a 1,4 y 2,3. Ya, o sea, si tenemos primera componente igual, la segunda sí o sí tienen que ser iguales para que sea función. Entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente, si acá tengo 1 y acá tengo 1, la única posibilidad para que esto sea función es que las segundas componentes sean iguales, que 3 sea igual a menos 1. Y el menos 1 pasa a más 1 y a vale 4. Y si a vale 4, me pide hallar f de a, pero recuerda que a vale 4, entonces me está pidiendo hallar f de 4. Y si yo le doy sus valores acá, a vale 4, 4 más 1, 5. Este es 4,5. Esto es a menos 1, pero recuerda que a vale 4. 4 menos 1 es 3. Por lo tanto, este que está coordenado, o este punto, o este par ordenado, es 1,3. Y como se repite esto de acá, al final se copia una sola vez, 1,3. Esto se copia y se copia. Me pide f de 4 cuando x vale 4. Y cuando x vale 4, f de 4 es igual a 5. Entonces la respuesta es la alternativa E. Ya, esa es una forma de resolver. Bueno, más que todo, mire, comprobemos. El elemento, el conjunto A dice que es de 0 hasta 6, abierto en el 0 y abierto en el 6, así como está el intervalo. Entonces los X o los elementos de A deben ser desde 1 hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. No puede ser el 6 porque es abierto ni 0. Entonces si hacemos una definición de A por A, tendremos todos estos valores de A por A. Y fíjate de que el 1,3 está dentro de ese A por A. El 4,5 también está dentro de ese valor y el 5,2 también. Entonces vemos que todos los elementos de esta función están dentro de A por A. Por lo tanto, sí cumple las condiciones. Bueno, y vemos que en este caso, como he dicho, la respuesta f de 4 vale 5. Y todos están dentro de la función definida en A por A. Bien, vamos a continuar. Nos pide hallar f de 3 más g de 2, está fácil. F de 3 cuando x vale 3, cuando x vale 3, 3 por 3, 9, y 9 menos 8, 1. G de 2, copiamos el g de 2 cuando x vale 2, 4 por 2, 8, 8 más 11, 19. G de 2 vale 19, y te pide la suma, 19 más 1, eso es 20. Nos pide P de 1, entonces hacemos lo mismo, me pide P de 1. Entonces si yo tengo acá P de X, ahora voy a hallar primero P de 1, cuando X vale 1, cuando X vale 1, cuando X vale 1. 3 al cuadrado, perdón, acá, 1 al cuadrado es 1, 1 por 3, 3, 2 por 1 es 2, más 1. 3 más 1 es 4, menos 2, 2. P de 1 vale 2. Entonces, P de 1 vale 2. Ahora tengo que hallar P de 2. O sea, en la función cuando X vale 2. Cuando vale 2, cuando vale 2, cuando vale 2. Fíjate, 2 al cuadrado, esto es 4. 4 por 3, 12. 2 por 2, 4 más 1. 12 más 1, 13. 13 menos 4, 9. El P de 2 vale 9. Al final todo esto vale 9. O sea, la respuesta es 9. En la número 10 nos dice si q de x menos 3 es igual a 4x al cuadrado, 4x más x al cuadrado, tenemos que hallar el valor de q de 0. A ver, para que esto de acá adentro salga 0, te debes dar cuenta que el x tiene que ser 3. 3 menos 3, 0. Entonces hagamos ese cambio.
x tiene que ser 3. Entonces para todo el x tiene que ser 3. 3 menos 3 es 0. 4 por 3, 12. 3 al cuadrado es 9. Y 9 más 12, 21. Q de 0 vale 21. Listo. En la 11 me está pidiendo a mí de que f de 5, cuando x vale 5, el y vale 11. Ah, bueno, sale 21. Acá. F de 5 vale 11. Ahora f de 6 vale 10. F de 7 vale 12. Y el f de 8 vale también 12. Como te pide la suma y luego la resta, entonces 12 menos 12, esto se elimina y te queda 10 más 11, 21. Ahora nos pide acá el q de 3 y el q de 4, cuando q de x medio vale 8x más 5. A ver, para hallar el q de 3, para que este resultado sea 3, te das cuenta que el x tiene que ser 6. Entonces reemplacemos cuando x vale 6, cuando x vale 6. 6 entre 2, 3. Ya tengo el q de 3 que me estaba pidiendo. 6 por 8, 48. 48 más 5, 53. El q de 3 vale 53. Ahora el q de 4. Para que este resultado sea 4, te debes dar cuenta que el x tiene que ser 8. 8 entre 2 y acá 8. 8 entre 2 es 4 y 8 por 8, 64. Más 5, 69. Q de 4 vale 69 y Q de 3 vale 53. Sumando 122. Bien, hemos llegado al final de esta parte. Este video estaba súper sencillo y cortito, ¿no? Bueno, más que todo que eran prácticos los problemas para avanzar. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video. Gracias. Muy buen día, seguimos con el solucionario de funciones y proporcionalidad del libro Covematic, el libro de actividades en el taller de comunicación matemática. Bien, vamos a empezar. Indica cuál de los siguientes diagramas sagitales representa una función. Para que sea una función para todo x que pertenece en el conjunto A, debe haber un único valor en el conjunto B. En todo caso, para cada elemento de A, solo debe salir una flechita. Por ejemplo, del 2 sale 2 flechitas, no es función. Del 3 sale 2 flechas, no es función. Del 2 salen 2 flechas, no es función. Y vemos que del conjunto A solo sale una flecha en cada elemento. Por lo tanto, esto es lo correcto. Sea A1, 2, 3, B6, 9, 12, nos dice la función de A en B, donde Y es igual al triple del primero. Si yo hallo todos los elementos de A por B, 1, 6, 1, 9, 1, 12, luego 2 con 6, 2 con 9 y 2 con 12, además de 3 con 6, 3 con 9 y 3 con 12, yo debo elegir donde Y sea el triple de X, donde el Y sea el triple de X. ¿En dónde se cumple eso? Acá, ¿no? El Y es el triple de X. Va un elemento. Otro, el Y es el triple de X. Entonces me doy cuenta que son estos, ¿no? La función será 2,6 y 3,9, ¿no? Son los únicos pares ordenados donde el Y es el triple de X. Entonces ahí me pide como respuesta el dominio. Bien, el dominio de esta función son las primeras componentes, el 2 y el 3. Entonces la respuesta es la B. Pregunta 3. Dado los conjuntos A y B, ¿cuál de los siguientes conjuntos pares ordenados representa una función de A en B? Bien, cuando tenemos de esta manera una definición de función es que no pueden repetirse las primeras componentes. Vemos que acá se repite, por lo tanto la A no es función. Acá es 4, acá es 4. La primera componente no puede repetirse, entonces tampoco es función. La C puede ser 2, 3 y 4, sí. La D no se repite, puede ser. Y la E no puede ser función. Bien, entonces nos queda como opciones la C y la D.
pero recuerda que es de A en B. ¿Cómo son los conjuntos de A en B? Son de la siguiente manera, de A en B, 2,7 y 2,8. Muy bien. Luego 3,7 y 3,8. Correcto. 4,7 y 4,8. Muy bien. Este es el A por B donde yo debo elegir la función. O en todo caso, la función tiene sus pares ordenados de la función tiene que estar dentro de estos pares ordenados, ¿no? Entonces decimos que, por ejemplo, 7,2 no hay 7,2, entonces descartado. 8,3 tampoco hay 8,3, pero fíjate en la C. 2,7 sí está, 3,7 sí está, 4,8 sí está, por lo tanto lo correcto es la C. Bien, ahora seguimos con la siguiente, número 4. Vamos a recordar un poquito lo que es una función. Otro color, a ver, el azul. A ver, si uno de los puntos más o menos se puede ver así, 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 así. Y acá hay un punto más. Si uno todo esto, fíjate, es así, así y así. Incluso esto puede ser diferente, ¿no? Podríamos dibujar así esa curva. Para abajo y para allá. El de acá solo veo esto, como los puntos. El de acá veo muchos puntos. Entonces, mejor borramos y vamos a explicar con un caso práctico. ¿Cuál de los siguientes diagramas define una función de m en n? A ver. Para este tiene que haber un único valor. Y sí, fíjate que si subimos, acá hay un único valor. Para el segundo x tiene que haber un único valor. Pero fíjate, acá hay uno y acá hay otro. Entonces, esto no es función. Recuerda, para cada elemento de A, la definición de función, para todo elemento del conjunto A o de partida, existe un único elemento. O sea, no puede haber dos elementos para los X. Siguiente, fíjate que para el 1 tenemos un elemento, dos elementos, tres elementos, descartado. Acá tenemos para el 2 el 6 y para el 3 el 7. Este es función. Pero en este caso, fíjate que en este caso tenemos para el 2, fíjate, tiene el 5 y tiene el 7, por lo tanto esto no es función. Entonces, ¿qué es lo correcto? Simplemente la C. Luego tenemos en la siguiente función, recuerda que si es función no puede repetirse la primera componente. Pero fíjate, acá hay el 3 y acá hay el 3. No puede ser, pero te dice que esto es función. Para que esto sea función, la única posibilidad es que haya sucedido esto. 3,8. Luego tengo 2,7. Si yo tuviera acá 3,8, esto es función. ¿Por qué? Porque al haber 3,8, 3,8 se copia una sola vez. Y luego viene 2,7. Y esto sí podría ser función porque la primera componente no se repite. Entonces, eso es lo que debe haber pasado. Quiere decir que si esto es función, si se repite la primera componente, la segunda también debe repetirse sí o sí. O sea, el A tiene que ser 3,8. Así como está. Listo. Seguimos, limpiamos nuestra pizarra y decimos cuál de los siguientes conjuntos describe una función de A en B. No, de A, una función en A. Vamos a hallar todos los pares ordenados de A por A. Tenemos todos estos. Lo que nos está diciendo para la relación 1 es que son todos los pares ordenados que pertenecen a A por A, tal que X vale 4. ¿Cuáles son esos? Donde X es 4. A ver, de acá donde X es 4 es este 4,1, 4,2, 4,3, 4,4 y 4,5. Estos son los pares ordenados de la relación 1. ¿Es función? A ver, no puede ser, pero recuerda que para la primera componente no puede repetirse y acá se repite todos, entonces esto no es función.
para la relación 2 de A por A, donde Y vale 4. Entonces, donde la segunda componente, este de acá, es 4. ¿Dónde se da eso? Acá, ¿no? Toda esta columna. Este es 4, este es 4, este es 4, este es 4, este es 4. Por lo tanto, los pares ordenados son todos esos. Entonces, si verificamos para cada elemento o para cada X, existe un único elemento si todos apuntan al 4. Esto sí puede ser función. R2, estamos entre D y B. 3, donde la suma de X más Y es igual a 6. A ver, ¿dónde suman 6? Acá suman 6, acá suman 6, acá suman 6, acá suman 6 los X más Y. X más Y acá suman 6, por lo tanto es toda esta diagonal. Ahí está. Será función, a ver, acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, acá está el 4, acá está el 5, ¿sí? Sí puede ser función esto. Entonces será R2, R3, vamos a ver R4. Hasta ahí no quedaríamos. El R4 lo que nos indica es que el X al cuadrado más el Y cuadrado tiene que ser 25. A ver, el X al cuadrado más el Y al cuadrado, la suma tiene que ser 25. ¿Y eso en dónde voy a ver eso? En estos números. Cuando X vale 3 y cuando Y vale 4, o cuando X vale 4 y cuando Y vale 5. Solo en esos dos pares ordenados, si yo elevo al cuadrado al X, 3 al cuadrado 9, elevo al cuadrado al 4, 4 al cuadrado 16. La suma de ambos es 25, igual acá, solo en estos. ¿Esto será función? Sí, pues no, porque la primera componente no se repite. Y luego me dice acá que cuando X es menor que Y, donde la primera componente sea menor que Y. Por ejemplo, acá el X es menor que Y. El 1 es menor que 3, por lo tanto estos dos ya estarían perteneciendo a la relación 5, entre otros, ¿no? 3 con 4, 2 con 3, 2 con 5. Pero al estar 1, 2, 1, 3, te das cuenta que el 1 y el 1 se está repitiendo. Ah, pero es menor. Por ejemplo, este 1, 1 no debe entrar acá. No debe entrar porque son iguales. Y nos dice que tiene que ser menor. Bien, entonces tenemos hasta acá. El X es menor que Y. Acá el X es menor que Y. Acá el X es menor que Y. Acá el X es menor que Y. Y acá el X es menor que Y. Pero se repite la primera componente. Por lo tanto, esto no es función. ¿Cuál es la respuesta? R2, R3 y R4. Luego en la 7 me dice los elementos de A son 2X, donde 5 es menor o igual que X, pero X menor que 10. Entonces voy a hallar los elementos de A. Primero voy a hacer el intervalo, desde 5 hasta 10, cerrado en 5, abierto en 10. Entonces los X acá van a recorrer desde 5, porque es cerrado, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya, estos son los X. Ahora, ¿cómo son los elementos de A? Es el doble de X. Entonces los elementos de A serán el doble de 5, el doble de 6, el doble de 7, el doble de 8 y el doble de 9. Tengo los elementos de A, ahora voy a hallar los elementos de B. Dice que va de 1 hasta 5. De 1 hasta 5, donde 1 es abierto y 5 es cerrado. Entonces, los X acá van a recorrer desde 2, 3, 4, incluso el 5. Entonces, esos son los X. Ahora, ¿cómo son los elementos de B? Te dice que es el doble de X menos 1. Entonces será el doble de X menos 1. El doble de 2 es 4. Menos 1, 3. El doble de 3 es 6. Menos 1, 5. El doble de 4 es 8. Menos 1, 7. Y el doble de 5 es 10. Menos 1, 9. Por lo tanto, tenemos ahí los elementos de A y de B. Ahora me pide expresa la función. Para expresar la función me dice que son todos los pares que pertenecen a A por B.
Si yo encuentro los A por B, debería estar el 10 con el 3, el 10 con el 5. Bueno, yo lo he hecho de esta manera en todo caso. El 10 con el 3, luego el 12 con el 3, luego el 14 con el 3, el 16 con el 3 y el 18 con el 3. Luego he trabajado con el 5, todos con el 5. 10 con 5, 12 con 5, 14 con 5, 16 con 5, 18 con 5. ¿Y por qué apareció nuevamente? Acá tiene que ser, claro, está bien, todos con 5, 10 con 5, 12 con 5, 14 con 5, 16 con 5 y 18 con 5. Decía, ¿qué ha pasado? Decía. Luego siguen ahora todos con el 7, 10 con 7, 12 con 7, 14 con 7, 16 con 7 y 18 con 7. Y finalmente el 18, ¿no? Perdón, digo, todos con el 9. 10 con 9, 12 con 9, ya. Y al final, ¿qué nos pide como respuesta? De este conjunto A por B, ¿cuál es la función? Dice que la función es todos los pares ordenados, y acá tenemos que elegir donde el Y es la mitad del X. Es la mitad de X. Donde este Y tiene que ser la mitad de esto. Y se cumple acá. El 5 es la mitad de 10. El 7 es la mitad de 14. Y el 9 es la mitad de 18. Entonces tenemos como función a tres elementos. El 10,5, 14,7 y 18,9. Ahí. Bien, entonces vamos a seguir. Calcula x más y si esto es función. A ver, vamos a ver. Recordemos que cuando tenemos este caso, la primera componente no debe repetirse. Pero acá estamos viendo, fíjate que acá hay un 3 y acá hay un 3. Por lo tanto, las segundas componentes tienen que ser iguales. Y es igual a 2. Y luego tengo acá, fíjate, donde 6,5 y acá el x, ¿qué valor tendría que ser? Para que se repitan, ya pues tendría que ser el mismo 6. Y nos pide x más y, 8. Listo. En la 9 nos pide calcular el valor de c más b. Entonces, si yo analizo, fíjate, el 10 está acá, pero acá tengo otro 10, por lo tanto, estos tienen que repetirse. El b vale 5. Entonces, acá yo digo que el b vale 5. Por otro lado, este es raíz de 121, pero raíz de 121 es 11. Ahora fíjate, acá hay 11, acá hay 11, las primeras componentes son iguales. En una función no puede darse eso. La única posibilidad es que las segundas también sean iguales, por lo tanto c vale 7. Te pide c más b, 12. Bien, hemos llegado al final de este bloque. Bueno, este tema están siendo rápidos, ¿no? Pero ya, vamos a tratar de sacar los siguientes videos lo más pronto posible. Bien, nos vemos en el siguiente video. Gracias. Bien, seguimos con el tema de funciones y proporcionalidad en el taller de resolución de problemas. Entonces vamos a empezar rápidamente para acabar. Nos dice la siguiente gráfica muestra la correspondencia que existe entre magnitudes, longitud y precios. Longitud y precio. Para una longitud de 5 metros, ¿qué precio le corresponde? Bien, vamos a hacer esto de acá. A ver, hay una relación, nos fijamos acá, 108 entre 3 sale 36. 144 entre 4, eso sale 36. Entonces yo puedo decir que este número, x, lo voy a llamar, entre 5, también tiene que ser 36. Hay un orden. Por lo tanto, el 5 que está dividiendo pasa a multiplicar y x vale 180. Listo. Dos ruedas cuyos diámetros son 15 y 20 centímetros. Ya, a ver. Otra posibilidad también era esto de acá. A ver. No estamos en la pregunta 3, estamos en la pregunta 2. De acuerdo al gráfico, pues y aquí, qué raro, ¿de dónde salen estos números? Es de la pregunta 2. De acuerdo al gráfico,
se muestra la correspondencia que hay entre dos magnitudes inversamente proporcionales. ¿Qué velocidad le corresponde al tiempo 5 horas? Ya, acá hay un orden, fíjense. 60 por 3 o 3 por 60 es 180. Fíjate, 4 por 45 también es 180. Entonces quiere decir de que 5 por x, supongamos que acá es una cantidad desconocida, 5 por x también tiene que dar 180. Entonces el 5 que está multiplicando pasa a dividir y x vale 36. Listo. Será 36 kilómetros por hora. Dos ruedas cuyo diámetro son 15 y 20 centímetros están movidas por una correa. Cuando la menor da 180 revoluciones, ¿cuántas vueltas dará la mayor? Bien, para eso tenemos una fórmula. El diámetro de la rueda 1 por las revoluciones de esa rueda 1 siempre es igual al diámetro de la revolución 2 por el diámetro de esa revolución. De esa, lógicamente, ese disco rueda. Entonces nos dice que dos ruedas, uno es de 15 y 20 centímetros. Entonces el diámetro de uno es de 15, lo voy a anotar a ver. El diámetro 1 es de 15 y del otro es 20. El de la menor da 180 revoluciones. Lógicamente el que tiene menor diámetro será la rueda menor, pues, ¿no? Acá tiene 15 y el otro tiene 20. Dice, cuando esta rueda menor y esta es mayor, esta rueda menor da 180 revoluciones, ¿cuánto dará la segunda? Lo voy a llamar R2. Entonces simplemente se desarrolla esa ecuación. Para eso, simplemente el 20 pasa a dividir. 20ava 1, 20ava de 180, 9. 9 por 15, 135. Por lo tanto dará 135 revoluciones. Y así de simple. Entonces ya tenemos la respuesta solamente con esta fórmula nada más. Si dos libros de razonamiento matemático cuestan 86, ¿cuánto cuestan 5 libros? Sencillo, regla de 3 simples. Si dos libros cuestan 86, 5 libros, ¿cuánto cuestan? A más libros necesito más soles. Entonces, cruzado, ¿no? Directamente proporcional. 5 por 86 entre 2. Multiplicando y dividiendo, x vale 215. Luego, en la 5 podemos hacer lo mismo. ¿Cuánto cuestan 5 libros? Voy a tomar cualquiera. Voy a tomar esto. Si 3 libros valen 45 soles, 5 libros, ¿cuánto costará? A más libros, más soles. Entonces, multiplico cruzado entre 3. Por lo tanto, x vale, multiplicando entre 3, 75. Bien, y ahora la 6. Para ver una obra de teatro, 12 personas gastan 180. Regla de 3, 12 personas gastan 180. ¿Cuánto pagarán 7? Cruzado entre 12. Doceava 1, doceava 15. 15 por 7, 105. La 7, igualito, puedo tomar esto. Ya no voy a tomar el segundo como acá, voy a tomar el tercero. A ver. Si 12 obreros trabajan 10 horas, ¿cuántos obreros trabajarán 40 horas? Acá es diferente. Obreros y números de horas. A más obreros necesito menos horas. Menos horas. Entonces esto es inversamente proporcional. A más obreros son menos horas de trabajo, ¿no? Si hay más obreros, lo acaban más rápido, en menos horas. Entonces esto se multiplica directo, ¿no? Entre 40. Multiplicando entre 40, 3. Es muy diferente como los anteriores que hemos hecho. ¿Sí, no? Como este de acá. A más personas, más soles se paga. A más libros, necesitas más soles, más dinero. Seguimos con el número 8. Un auto tarda 6 horas en recorrer 72 kilómetros. Tarda 6 horas a una velocidad
de 72 kilómetros. ¿Cuánto tardará en recorrer el mismo trayecto a 48 kilómetros de velocidad? Analicemos. A más velocidad, más horas o menos horas de viaje. A más velocidad, menos horas de viaje. Entonces esto es inversamente proporcional. Se multiplica directo entre 48. Multiplicando o simplificando tal vez, vamos a ver, sexta 1, sexta 8. Y tenemos 8 en 72 entre 8, 9. Y la 9, con esta acabamos este bloque de este tema. En un regimiento dice hay víveres para 60 días o hay víveres por 60 días para 1000 soldados. ¿Cuántos días durarán los víveres si se retiran 250 soldados? O sea, si se van 250 ya no va a haber 1000, va a haber 750, ¿no? Porque se van a ir 250. Entonces estos 750 tendrán víveres para ¿cuántos días? Lógicamente a más soldados los víveres aguantan menos días, ¿no? Si hay más personas, la comida aguanta para menos días. Entonces esto también es inversamente proporcional, 60 por 1000 entre 750. Simplificando, o si quieres multiplica y divide entre 750, te va a salir 80. Y bien, hemos llegado al final. El bloque estuvo sencillo. Vamos a sacar el siguiente video en los próximos días. No recuerdo el tema, creo que es polinomios o álgebra ya. Bien, nos vemos en el siguiente video. Gracias.